que con las lecturas anteriores nos damos cuenta qué está pasando con la impedancia, con la resistencia de entrada. Va disminuyendo, ¿verdad? Entonces ahí no se alcanza a ver, la verdad sí, ese día hice el comentario, pero lo leí con base a lo que yo tenía, pero no se vale. Lo importante es que la voy a sacar de ahí o voy a ampliar el número de mediciones más adelante, pero ya ahorita ustedes no la tomen en cuenta, por favor, ¿sí? Ujú. Ah, ok, profe, entonces solo sería hasta 25 kilohertz. Hasta 25, pero usted ya se puede fijar cuando hace los cálculos que la resistencia va disminuyendo, ¿verdad? Ujú. Sí, Se ve el... de hecho, como usted mencionó que era 18, pues hice un Ah, despeje ahí y se le fue más o menos de 0.012. sí, va bajando, va bajando. Pero no se alcanza a ver, elimínela y con las lecturas anteriores se observa lo mismo, que va disminuyendo o tiende a disminuir. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ajá, y a propósito de esa práctica, hoy son los 8 días, entonces le recuerdo, ¿verdad? Qué bueno que está usted trabajando y que ya está terminándola, ¿no? Pero en general les recuerdo que está pendiente, me entreguen la práctica número 2, ¿de acuerdo? Bien, ¿no hay otra pregunta por ahí? Bueno, espero esté contestada su pregunta, compañero. Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Bueno, si no hay, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Estamos contestando a las preguntas que hicimos al principio de esta unidad. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es la relación que existe entre las corrientes externas e internas del transistor? ¿Cuáles son las configuraciones del transistor? Y aquí, ¿cuáles son las curvas características del transistor? Con base a estas tres preguntas, que ya hemos contestado las dos anteriores, ¿verdad? Entonces nos vamos a la tercera. Aquí fíjense bien, ¿cuáles son las curvas características de entrada y de salida para cada configuración? Para cada configuración. En la pregunta inicial dice, ¿cuáles son las curvas características del transistor? Es mucho, muy general, pero ahora, ya cuando estamos dentro del tema, nos damos cuenta que la pregunta más cerradita, más directa, es ¿cuáles son las curvas características de entrada y salida para la configuración base común? Es ahí donde estábamos. Y ya vimos, ¿verdad? Que las curvas características en función de cómo estamos conectando a ese ampérmetro y a ese voltmetro, a ese ampérmetro y a ese voltmetro, ¿verdad? Son lo que nos está diciendo, lo que están midiendo estos instrumentos pertenecen a los ejes coordenados de las curvas características de entrada y de las curvas características de salida. Es decir, que en la entrada de esta configuración estamos viendo la corriente de emisor y estamos viendo también el voltaje base emisor, ya sin entrar en detalle de los errores que se introducen, ¿verdad? Pero eso es la idea, ¿sí? Que midamos la corriente de emisor y que midamos el voltaje base emisor, aunque realmente también dijimos, puesto que es un diodo polarizado directamente, nuestro antecedente es que en lugar de IE sea ID como diodo, ¿sí? Y en lugar de ser BBB, pues es el BD. ¿Cuál es la nomenclatura que debemos de utilizar? La del transistor, IE contra BBB. Y nos dimos cuenta de que al graficar, cuando el BCB es igual con cero, nosotros tenemos la curva característica del diodo normal. Trazábamos una recta tangente a la parte más lineal y su intersección con el eje horizontal nos da el voltaje de conducción del diodo. También observamos que cuando el voltaje BCB comienza a aumentar, las curvas se van acercando hacia el eje vertical. Esto ya lo habíamos comentado. Esto es, ¿verdad? Graficando punto a punto, ¿verdad? Conforme vamos variando la fuente BBB o bien la fuente BCC, ahorita estamos en la entrada, conforme estamos variando la fuente BBB y dejando fijo, primero con BCB igual con cero, o sea, abierto, después fijando con 2 volts y variando aquí el voltaje BBB, vamos viendo cómo va variando la corriente
vamos viendo cómo va variando la corriente al mismo tiempo que estamos variando el voltaje. Y unimos esos puntos y es como estamos obteniendo cada una de esas gráficas. Algo parecido a lo que ustedes debieron haber hecho en el laboratorio de dispositivos. ¿De acuerdo? A algo parecido. Bien, entonces ya tendríamos aquí las curvas características de entrada y de esas curvas características de entrada hicimos algunos comentarios. ¿Cuáles son los sobresalientes? Bueno, primero, antes que nada, que la unión base-emisor, ¿verdad? Del transistor NPN en la configuración base común está polarizado directamente. Segundo comentario, que cuando el BCB es igual con cero, se obtiene la curva característica del diodo polarizado directamente. Ya lo habíamos visto, que cuando el BCB es diferente de cero, la familia de curvas se desplaza hacia el eje vertical. Y eso es importante, que cuando nosotros estamos hablando de un transistor, es porque ya está polarizado. En cuanto a sus curvas características de entrada, polarizar quiere decir que sobre sus curvas características de entrada fijamos un punto de operación y ese punto de operación tiene por coordenadas una corriente y un voltaje llamados así, B de Q e I de Q, y que su relación B de Q en I de Q, ¿verdad?, nos da la resistencia estática del diodo en función del punto de operación y que cuando tomamos incrementos alrededor de ese punto de operación, aquí está, tendríamos un incremento de BD y un incremento de IB. Esa relación, delta BD entre delta y D, me da la resistencia dinámica o a corriente alterna. Estamos con base a estos cálculos, estamos viendo que hay dos tipos de análisis en este tipo de circuitos. Un análisis ACD y un análisis ACA. En el análisis ACD lo necesitamos hacer para fijar el punto de operación, ya que está polarizado el dispositivo, en este caso la unión base-emisor. Ahora, ¿verdad?, tomamos incrementos alrededor del punto de operación y esos incrementos también obtenemos su relación y tenemos el análisis a corriente alterna o resistencia dinámica, que es el caso que estamos ahorita aquí mencionando. Y también como conclusión, puesto que la unión base-emisor está polarizada directamente, este es el circuito equivalente que presenta el diodo. ¿De acuerdo? ¿El diodo va a estar polarizado inversamente? No. Pero el diodo, si está polarizado directamente, tendrá una región de vaciamiento pequeña y se hará presente un capacitor de parásito. Pero como estamos haciendo el análisis a corriente directa, ¿cómo se comporta un capacitor parásito? Como un circuito abierto, y solamente nos va a quedar esta parte viva del circuito. ¿De acuerdo? Pero ese es el circuito equivalente de una unión polarizada directamente. Esas fueron las conclusiones o comentarios que hicimos de la entrada. Con respecto de la salida, pues tenemos lo mismo, IC contra BCB, IC contra BCB, que son las coordenadas de ese plano, de esas gráficas de salida, ¿de acuerdo? Y el elemento variable ahora va a ser la IE. Dice aquí que cuando IE es igual con 0, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Había una pequeña corriente de fuga, una pequeña corriente de colector. Esa corriente pequeña de fuga, esa pequeña corriente de colector, ¿verdad? Si IE vale 0, entonces es la unión polarizada inversamente, o sea, la unión base colector, y por ahí fluye una ICO. Entonces dijimos que cuando IE es igual con 0, fluye una pequeña corriente que se llama ICO. Y estas curvas características de salida tienen la característica de que casi son horizontales, es decir, que la corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector. La corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector, ¿verdad? Para un determinado BCD hacia arriba, porque de un BCD hacia abajo, vean, como casi se montan una sobre otra. Digámoslo, que para este punto de operación, la corriente de emisor vale 6.000 amperes y la corriente de colector vale 5.99, por decir algo, ¿verdad? Conforme aumenta el BCB, la corriente de colector se hace igual a la corriente de emisor. Eso es lo que sacamos como conclusión del análisis que vamos a hacer de estas curvas características de salida
de la configuración base común. ¿Qué sacamos de ahí? Bueno, los comentarios principales es que la unión base-colector está polarizada inversamente, ¿sí? Que cuando IE es igual con 0, ¿verdad? Fluye una corriente colector, lo que acabo de decir, que se llama ICO o ICBO, la corriente de fuga. Que cuando el BCC se invierte, aquí estábamos viendo también esto, ¿verdad? Es decir, que a la fuente la hacemos ahora negativa, todos estos portadores mayoritarios de electrones son repelidos y entonces va haciendo que la corriente colector vaya disminuyendo hasta que llega a 0. ¿Cuándo se da esto? Cuando el BCB de polarización es contrario en su polarización. En este caso, el BCB es positivo, ¿verdad? Cuando le invertimos su polaridad, es cuando entonces la corriente se va a hacer 0. ¿De acuerdo? Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué otra cosa importante sacamos de esta configuración? Bueno, lo que es la función de transferencia, que viene siendo la relación de la corriente, de que me borro esto, que viene siendo la relación de la corriente de salida entre la corriente de entrada. La corriente de salida es la corriente que va de emisor a colector, aquí está, entre la corriente que entra, que viene siendo la corriente de emisor. A eso le llamamos la función de transferencia. Pero en el dispositivo o en los dispositivos ya que estamos comenzando a ver, le vamos a llamar ganancia. Aunque la ganancia significa algo mayor de la unidad, bueno, aquí simplemente como estamos obteniendo la relación salida entre entrada y es menor que la unidad, entonces decimos que la ganancia en corriente en el base común es menor de la unidad. Esa es la característica. No se le va a llamar función de transferencia. Bueno, es lo mismo, pero vamos a estar generalmente hablando de ganancias en corrientes. O sea, que la función de transferencia sea mayor que 1, aunque en este caso particular de la configuración base común sea menor de 1. Y volvemos otra vez, ¿verdad?, a polarizar a nuestro dispositivo. En este caso, sobre las curvas características de salida. Polarizar ese dispositivo, ¿verdad?, implica que el punto de operación queda determinado por una ICQ y un BCBQ. Si tomamos incrementos, tanto de IE, aquí estaría el delta IE, este incremento sería el delta IC, este pequeñito incremento, y este sería el delta IC. Esto lo vamos a utilizar para definir las siguientes características. Puesto que la función de transferencia es IE entre IC, poniéndole en términos de, no de internas, sino de corrientes externas, llegamos a la conclusión de que la alfa es aproximadamente igual a la corriente de salida y C entre la corriente de entrada y E en función de las corrientes externas. Y esta viene siendo igual a menor de la unidad. Entonces, en función de esto, de ese punto de operación, definimos la alfa CD, o sea, la ganancia en corriente en el punto de operación, y viene siendo la relación de ICQ, como lo dice aquí, entre IEQ. Ahí tenemos la relación de alfa CD. Si tomamos los incrementos correspondientes de delta IC entre delta IE, vamos a tener la alfa CA. Y decimos que aproximadamente las alfas, tanto a corriente directa como a corriente alterna, son las mismas, aproximadamente las mismas. Y obtenemos la relación, al igual que lo hicimos acá en la entrada, de una resistencia de salida estática y una resistencia de salida dinámica. La resistencia de salida estática es la relación SBQ entre ICQ. Y la corriente, la resistencia de corriente alterna, pues es tomar estos incrementos, delta BCB entre delta IC. Aquí está. ¿De acuerdo? Y como última comentario, dijimos que la corriente de colector se debe a la corriente que viene de emisor a colector, esta que viene desde acá, más la ICO, como lo vimos en la teoría correspondiente, cuando comenzamos a ver al transistor. Aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, todo esto es el antecedente y ahora ya estamos utilizándolo como consecuente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto nos dio que la corriente de colector, al ser igual a IC más ICO, y sabiendo que alfa es IC entre IE, ahí está. Entonces, despejamos de aquí a IC
para dejarlo todo en términos de las corrientes externas. Y entonces nos queda que la IC es igual a alfa veces IE más I. Esos son los puntos importantes de los comentarios que se pueden hacer con respecto a las características de salida. Es lo que ya hemos visto. Es lo que ya hemos visto. Y le hice este repaso para que se den cuenta que la siguiente configuración ahora es la de emisor común. Emisor común. Ahora sí, aquí es en donde vamos a continuar. En el emisor común, ¿qué volvemos a tener? Otra vez, ¿cuáles son los ejes coordenados? Pues de acuerdo a las mediciones que estamos haciendo en la entrada es IB y BBB. ¿Sí? Esto va a corresponder a las gráficas o a las curvas características de entrada, IB contra BBB. Y aquí ya no le puse ID, ¿verdad? Del diodo, ni el BD del diodo, sino ya le puse los parámetros que estamos utilizando para el transistor. ¿Y qué observamos? De nueva cuenta, que cuando BCE es igual a 0, o sea, esto está abierto, simplemente nosotros tenemos a un diodo de unión polarizado directamente. Porque para esto, observen bien cómo está polarizada la unión base-emisor o por quién está polarizada la unión base-emisor por la fuente BBB. ¿Cómo polariza esta fuente BBB a este transistor? Si es un transistor NPN, si ustedes se fijan, el borde positivo de la fuente va con el material tipo P y el borde negativo de la fuente va con el emisor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso significa que la unión base-emisor sigue polarizado directamente. ¿Sí? ¿Y cómo está polarizada la unión base-colector? Aquí dice que este extremo es el más, el transistor es un NPN. Entonces, el más con el menos quiere decir que está polarizado inversamente. Pero el otro extremo del menos, o sea, este sería el más. ¿Y el menos cuál sería? Pues sería el borne positivo de esta fuente. ¿Esto qué significa? Que esta fuente es mucho más positiva que esta. Y si eso cumple esto, siempre se cumple para polarizarlo, entonces la unión base-colector está polarizado inversamente. Cuando nosotros dijimos que esta unión está polarizado directa y esta unión está polarizado inversamente en la configuración base común, en las curvas características de salida definimos tres regiones. La que queda dentro de donde están las gráficas es la región activa y la que queda fuera de estas es la región de saturación y la región de corte. En nuestro curso estamos trabajando al transistor en la región activa. Por lo tanto, en el base común, el transistor está trabajando en la región activa y aquí estamos viendo que esta unión está polarizada directa y esta unión base colector está polarizada inversa. Entonces, querrá decir que el transistor sigue o también se polariza en la región activa. Con base a eso, entonces decíamos que así teniendo estas conexiones, ¿verdad? Y haciendo variaciones del voltaje para medir la correspondiente corriente, cuando el BC es igual con 0, tenemos la curva característica del diodo. Cuando BC es igual con 0, o sea, está abierto, ¿sí? Y si trazamos una recta tangente a su parte más lineal, vamos a tener el famoso BB. Pero ahora observamos que cuando el BCE comienza a tener valores positivos, trae como consecuencia que la familia de curvas ahora ¡pum!, se aleje, lo contrario a el anterior, o sea, el base común. En el base común se acercaban al eje vertical y ahora se están alejando del eje vertical, ¿sí? Pero el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Primer cuadrante, unión PN polarizado directamente, con la característica de que ahora esto, debido a un efecto de retroalimentación, así lo vamos a comentar ahorita, ¿sí? Aquí se alejan y en el otro caso del base común se acercan al eje vertical. Los comentarios que se suscitan o que surgen con base a esto que estamos aquí viendo son los siguientes. Importantísimo. Unión base-emisor polarizado directamente. Cuando el BCE es igual con 0, se obtiene la curva característica de un diodo polarizado directamente.
Cuando BC es diferente de cero, la familia de curvas se aleja del eje vertical. Estando polarizado nuestro transistor, nuestro diodo de la unión base emisor del transistor, fijamos un punto de operación, ojo, lo mismo, fijamos un punto de operación y nos da las coordenadas de voltaje y corriente. Si nosotros dividimos esos voltajes, PD entre I de Q, nos da la resistencia estática. Oiga, pues no que no me gustan ustedes ya las características del diodo, pues sí, ¿verdad? Pero muchas veces, sabiendo que es un diodo polarizado directamente, pues recurrimos a decir, en lugar de BBB, el BD, y en lugar de IB, pues decimos que es la IB, ¿verdad? Es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, esto es polarizar, es fijar el punto de operación sobre las curvas características, en este caso, de entrada. Y si tomamos incrementos alrededor de ese punto de operación, será una resistencia dinámica o a corriente alterna. Y de nueva cuenta, el circuito equivalente es la de un diodo polarizado directamente, sin ningún efecto de inverso y capacitor, porque estamos haciendo un análisis a corriente directa y los capacitores se comportan como un circuito abierto. Lo mismo que se dijo para el base común, ¿sí? En cuanto a la entrada, es lo que estamos repitiendo para el emisor común, con sus características correspondientes de sus ejes, ¿de acuerdo? IE contra BBB, y aquí tenemos IB contra BBB, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos comentar con respecto a las curvas características de la configuración emisor común. Si nos vamos ahora a las curvas características de salida de esta configuración, vean quiénes son. IC, sus ejes. IC contra BCE. IC contra BCE. Ahí está. Y el comportamiento es ahora variando la corriente de base. Vean, aquí está IB igual con 0. IB, por ejemplo, igual con 10, 20, 30, no es lineal, ¿verdad? 10, 15, 20, 25, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que observen que ahora la relación que hay de la IB con la IC es un mundo de diferencia. ¿Por qué? Porque la IC sigue estando en miliamperes y ahora la IB está en microamperes. No hay una correspondencia como lo fue en la configuración base común. En la configuración base común que teníamos, la IC contra la IE, y estábamos llegando a la conclusión de que la IC es aproximadamente igual a la IE. En la configuración emisor común, la IC es de miliamperes y la IB es de microamperes, o sea, no hay una relación tan directa, ¿sí? Y las curvas o la familia de curvas es un poquito más amplia, ¿no? Con respecto a la anterior. Bien, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Cuando graficamos IC contra BCE con el elemento variable de la IB. Entonces, ojo, cuando IB es igual con 0, nótese que hay una pequeña corriente. ¿Y qué dijimos acá? Cuando IE es igual con 0, nótese que en el colector hay una pequeña corriente debido a la unión polarizada inversamente. Así lo dijimos, ¿no? ¿Y aquí qué decimos? Cuando IB es igual con 0, entonces hay una unión polarizada inversamente y hay un flujo de corriente que se llama IC igual a tanto, pero es mucho, muy pequeña, ¿de acuerdo? Porque la corriente que está fluyendo en ese colector, en esta malla del colector, es del orden de los microamperes, o sea, la corriente de fuga, la corriente debida a los portadores minoritarios, ¿de acuerdo? Bueno, si ya tenemos esto, entonces podemos hacer de nueva cuenta los siguientes comentarios, ¿verdad? Con respecto a las curvas características de salida del transistor en la configuración emisor común. ¿Y cuáles son esos comentarios? Bueno, el primero de ellos dice la unión base-colector polarizado inversamente. O sea,
La unión base-colector está polarizado inversamente. Si se fijan, casi, no casi, son las mismas condiciones que definimos acá. La unión base-emisor directa y la unión base-colector inversa. Esto de directa e inversa, en las curvas características que nos da a entender que el transistor lo estamos trabajando en la región activa, que no lo vamos a trabajar en la región de saturación y que no lo vamos a trabajar en la región de corte. La vamos a trabajar en la región activa, en la configuración base común. ¿Qué vamos a decir de la configuración emisor común? ¿Qué vamos a decir de la configuración emisor común? Por este comentario y este comentario. ¿Qué vamos a decir, jóvenes? Que trabaja en la región activa. Que vamos a trabajar en la región activa. Y en este caso no lo vamos a trabajar de nueva cuenta ni en saturación ni en corte, sino en la región activa, en nuestro curso de electrónica lineal. ¿De acuerdo? Van igual los comentarios. Pero observamos aquí que la IC, lo que les decía, el miliamperes, es mucho mayor que la IB, que está dado en microamperes. Ahí está una pequeña diferencia. Acá decíamos en el base común que la IC era aproximadamente a la IE. En el emisor común no. Ahí está. Bien. Acá en el base común definimos una función de transferencia, como la corriente que sale, la IEC, entre la corriente que entra, salida entre entrada. En el emisor común, vean, aquí hay una corriente, ¿no? Y aquí hay otra corriente. Estoy tomando los sentidos convencionales, de más a menos de las fuentes. ¿Okay? Esta corriente que fluye a la salida es la corriente que va de emisor a colector. Acuérdense bien, sentido convencional, el sentido electrónico es contrario. Entonces aquí hay una corriente que va de emisor a colector, entre una corriente que va de emisor hacia base, de emisor hacia base. ¿Y eso cómo se llama? A eso le vamos a llamar beta. Beta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Beta. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a esta beta? Ya en el tema de amplificadores, en el tema de transistores, en el tema de la configuración emisor común. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿O se llama? ¿No? ¿Era lo del factor de ganancia? ¿Perdón? Era el factor de ganancia, ¿no? La corriente de ganancia, algo Sí, así. sí. Es la función de transferencia. Pero no, en transistores no le vamos a llamar función de transferencia. Estoy viendo el base común, ¿eh? Sino simplemente le vamos a llamar ganancia en corriente a la alfa en la base común, en la configuración base común. ¿De acuerdo? O sea, ya lo vimos. Ahora lo estamos aplicando lo mismo, pero para la configuración emisor común. ¿Sí? Aquí hay una relación, ¿verdad? De la salida entre la entrada. Le vamos a llamar efectivamente ganancia, o se le llama ganancia. ¿Ganancia en qué? ¿Qué estoy haciendo? La división de corriente de salida entre la corriente de entrada. Se llama ganancia en corriente. Esa es la característica de la configuración emisor común. Esa ganancia en corriente es la relación de IEC entre IEB. ¿De acuerdo? De IEC entre IEB. Ahí está. Estas son corrientes internas. Y la relación que hay con las corrientes externas, que es como nosotros lo tenemos definido aquí, IC entre IE son corrientes externas, pero están en función de la corriente interna, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo todo en términos de la corriente externa. Sabemos que la IC es igual a IEC más ICO. Y también sabemos que la IB es igual a IB menos ICO. Si nosotros despejamos las IEs, CES y la IEB, entonces nos va a quedar que la beta es igual a IC menos ICO entre la IB más ICO.
Como las ICO son muy pequeñas, entonces aproximadamente nos va a quedar que la beta es IC entre IB. Y como IC es del orden de los milis e IB es del orden de los micros, entonces quiere decir que la beta es mucho mayor de 1. ¿Qué sacamos como conclusión? Que la configuración emisor común tiene ganancia, sí tiene ganancia en corriente. ¿Okay? ¿Qué sacamos acá en la base común? Que la ganancia de esta configuración, ¿sí? Es menor de igual a la unidad. Cuando mucho tiene de ganancia 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Pero en la práctica es menor o igual, cuando mucho, a 1. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión del base común? Que no tiene ganancia en corriente. ¿Qué sacamos como conclusión de la configuración emisor común? Que la ganancia en corriente, que sí tiene ganancia en corriente. Ahí comienzan las diferencias entre una y otra configuración. ¿Sí? Entonces, si ahora sobre las curvas características del transistor polarizamos al transistor en su región activa, es decir, unión base emisor directa, unión base colector inversa, ¿sí? Obtenemos estas curvas características de salida. Y si polarizamos a nuestro transistor, es decir, fijamos un punto de operación sobre las curvas características de salida, ¿sí? Estamos polarizando a nuestro transistor. Las coordenadas de este punto de operación serán ICQ y BCQ. ¿De acuerdo? ICQ y BSQ. ¿Y eso qué significa? Bueno, que si yo tengo la relación, aquí dice que es IC entre IB en general, pero ya en el caso particular, si yo pongo que la beta ACD, la beta corriente directa, la beta cuando polarizamos a nuestro transistor, es la relación de la corriente colector del punto de operación entre la corriente de base del punto de operación, o sea, esta ICQ en esta IDQ, entonces vamos a obtener la beta ACD. Pero si nosotros ahora tomamos incrementos alrededor de ese punto de operación, llamándole delta IC, ¿verdad? Delta IC a este pedacito, delta IC entre delta IB. ¿Cuál es delta IB? Delta IB tomo de extremo a extremo, ahí está delta IB, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener la beta ACA, la beta ACA, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que la beta CA es aproximadamente igual a la beta ACD. La beta ACD a corriente directa dada por el punto de operación y la beta CA sobre ese punto de operación, tomar los incrementos lineales, ¿verdad? Para obtener esa relación. Al igual que lo que hicimos acá, si se fijan. Aquí está la alfa CD y la alfa CA. ¿De dónde las medimos? De las curvas características. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí tenemos entonces las dos relaciones. Beta CD y beta ACA. Ahí está. Con estas definiciones nosotros podemos calcular en función de un punto de operación el valor de la beta, el valor de la ganancia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el siguiente comentario? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué dice el siguiente comentario? Miren, aquí se está definiendo a la beta. Beta es igual a IC entre IB, ¿verdad? Ahí está, la beta. Y aquí, ¿a quién se está definiendo? Se está definiendo a la alfa. Y la alfa se dice que es la IC entre la IE. Aquí está. La alfa es igual a la IC entre la IE. O sea, estamos mezclando las dos ganancias del emisor común y del base común. ¿Sí? Vamos a jugar, vamos a combinarlas. ¿Sí? De la configuración base común
con la configuración emisor común. ¿Y eso qué? ¿Para qué nos va a servir? Vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahorita decimos para qué nos va a servir. Alfa es esto. Si despejo de aquí a IC, me queda que IC es igual a alfa veces IE. Esta IC la sustituyo aquí en la beta. Ahí está. Alfa veces IE entre IB. Sabemos que la IE es igual a la IEC más la IEB. La IE es igual a la IEC más la IEB. ¿De dónde viene todo esto? Nada más para que se fijen. La IE es igual a la IEC más la IEB. Ahí está, ahí está. Todo esto estamos haciendo referencia a la introducción que hicimos. Entonces, ojo, cuidado con irnos atrasando. Entonces, si ahora de aquí, de esta, despejo a la IEB, aquí está la IEB es igual a esto, y esta IEB la sustituyo aquí, nos va a quedar alfa veces IE entre IEB, pero IEB vale IE menos IEC. ¿De acuerdo? Y si a esta IEC, que es igual a alfa veces IE, aquí está, la sustituyo, entonces me va a quedar alfa IE entre IE menos alfa veces IE. Si factorizo a las IEs en el denominador, ¿sí? Factorizo en el denominador a la IE, ¿eso qué quiere decir? Pues que va a ser igual a 1 menos alfa. Y esta IE que factoricé con esta IE del numerador, ¿verdad? Se elimina. Y nos va a quedar que alfa, que beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que para pasar de la configuración emisor común a la base común, ¿verdad? Debo de calcularlas, ¿verdad? Así. ¿Sí? Que alfa la divida entre 1 menos alfa y me da la beta. ¿Sí? La alfa máxima de Y llega a valer 1. 1 entre 1, la beta sería infinita. O sea, mientras la ganancia acá es aproximadamente la unidad, la ganancia aquí sería infinita, porque es la característica de las configuraciones. Entonces, si paso de una hacia otra, debo de tener la relación que hay entre